y los cielos, Señor, con gozo nos acercamos a ti, Señor, buscamos tu rostro, Señor, y vemos, Señor, tus maravillas. Vemos, Señor, todas estas señales de tu gracia, Señor, que tú derramas a diario sobre nosotros. Señor, tú que nos has comprado, Señor, a tus hijos con la sangre de tu Hijo Jesucristo unigénito. Señor, pues tú nos das, Señor, de todo bien en abundancia. Todas nuestras necesidades, Señor, están cubiertas. Señor, te alabamos y bendecimos porque tú te has comprometido para ello y tú no fallas, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, podemos también contribuir, Señor, para esta ofrenda. Y, Señor, queremos presentártela pidiendo tu bendición sobre ella, pidiendo, Señor, que tú también pues bendigas a su uso y su administración, que tú también des crecimiento a esta ofrenda, Señor, conforme tú también das crecimiento a esta obra. Te damos las gracias por este tiempo, por estos 3 meses, Señor, de reuniones aquí, Señor, en Bilbao. Gracias, Señor, por toda la gente a la que se ha podido dar testimonio, Señor. Te alabamos y bendecimos por ello, Señor. Y seguimos pidiendo para que tú nos proveas a un buen local, Señor, un local digno para tu adoración, Señor, para que sea público, Señor, para que todo el mundo, Señor, pueda escuchar tu palabra y que muchos, Señor, puedan ser salvos y que el Señor Jesucristo sea así verdaderamente, Señor, glorificado por ella. Padre, que seguimos dando las gracias por todas tus bendiciones, Señor, por este seminario que se ha podido hacer, Señor, en estos meses también. Gracias al Señor por toda la dedicación de unos y de otros, Señor, por, Señor, el trabajo que también ha hecho Oscar, Señor, tan bueno, para la página web, Señor, y también, pues, Diego y Señor, todos, por los estudiantes que tú has dado, Señor, que tú también sigas bendiciendo sus estudios, Señor, y que tú también nos vayas dando muchos más, Señor, aquí en España y también en Latinoamérica. Señor, que te queremos presentar entonces de todo esto, Señor, y que tú abras, Señor, sigas abriendo puertas, Señor, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en este tiempo, Señor. Queremos también pues, presentarte a los enfermos y de manera especial queremos pues, darte gracias porque se ha podido reunir esta suma tan importante para la operación, Señor, de Yamile, y te rogamos también por esta operación el martes, Señor, que tú también bendigas a los médicos, Señor, que tú dirijas también pues, esta operación, sus manos, Señor, y también te pedimos por una buena recuperación, que no haya ningún contratiempo y que todo sea para tu gloria. Te la presentamos, Señor. Y pedimos también por el hermano de Esneda, Señor, y por esta operación que tú también lo bendigas y que también pues, él pueda ser recuperado de la misma, Señor. Queremos presentarte nuestras familias también, de todos los que aquí estamos, Señor, las familias que están pues, lejos de nosotros, que tú los guardes, Señor, y que tú también los lleves, Señor, a conocer a conocerte a ti, a los que no son tuyos, Padre. Te presentamos, Señor, una vez más este tiempo que ahora vamos a tener, Señor, que al abrir tu palabra nos des tu guía, la iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Los envíes, Señor, con tu palabra y podamos recibir tu palabra con gozo y con agrado, Señor, y con bendición. Señor, sigue y quédate con nosotros y seguimos pidiendo todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén. 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 Bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, el versículo 18. ¿Capítulo qué? 11. Ah, 11, versículo 18. 11, 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta aquí la palabra del Señor y que Él la bendiga. Amén. Amén. Y estas palabras fueron la respuesta de
los judíos creyentes que habían escuchado el relato del apóstol Pedro, que había ido él a la casa de un de un gentil llamado Cornelio. Y él fue allí enviado por el Espíritu. Él había recibido la revelación de Dios para que fuera a predicar el Evangelio a casa de un gentil. Y él, siendo judío, pues es una cosa que no hubiera hecho nunca si no hubiera sido por esta revelación de Dios. Y fue allí y predicó el Evangelio. Entonces los que estaban escuchando fueron convertidos y fueron salvos. Y entonces descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y dicen que también pues se manifestó, que en señales visibles estuvieron hablando en otras lenguas, etc. Y bien, pues estuvo dando todo este, digamos, relato, y al final estaban ellos maravillados, estos hermanos de origen judío, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces podemos fijarnos en esto que está en esta frase subrayada, que dice: ha dado Dios arrepentimiento. El arrepentimiento para vida es también un don de Dios. El arrepentimiento, podemos también hablarlo con la palabra conversión. La conversión a Dios o el arrepentimiento para vida es un don de Dios. Hemos estado durante las semanas anteriores viendo acerca de la fe, la justificación por la fe, la santificación. Creo que la semana pasada estábamos viendo, sí, acerca de la fe que salva, ¿verdad? Y veíamos sobre todo que la fe que salva es un don de Dios. Pues es lo mismo también con el arrepentimiento. El arrepentimiento también es un don de Dios, un don de Dios. Entonces está el arrepentimiento, don de Dios, la fe, don de Dios. ¿Cómo se relacionan uno con otro? La fe y el arrepentimiento, ¿en qué se parecen? ¿Qué son, digamos, las cosas, digamos, propias? ¿En qué se distinguen también los dos, el arrepentimiento y la fe? Bien, pues acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, decir que, yo personalmente ya llevo pues unos cuantos años en el Evangelio, 23 años en el Evangelio, no es que sea pues muy mayor, pero ya empiezo a tener unos cuantos años, 23 años del Evangelio, y puedo decir que, bueno, 23 años es casi una generación. Dicen una generación, son 25 años, ¿verdad? Ha pasado más o menos una generación desde que, pues sí, yo también, pues digamos, me arrepentí, como dice aquí este texto, o me convertí, como también se suele decir, ¿verdad? Han pasado una generación y he podido, pues, a lo largo de este tiempo ver, digamos, el pueblo de Dios en todo este tiempo. Hace 25 años atrás, bueno, ¿cómo era la iglesia evangélica hace 25 años aquí en España? Pues era mucho más pequeña, había mucho menos creyentes, ¿no? Hace 25 años pues, prácticamente no había inmigración, entonces éramos muchos menos que los que hoy día somos. Había muchas menos iglesias, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora. Y bueno, lo que sí que puedo decir es que en el tiempo en el que, bueno, pude conocer el Evangelio, una de las cosas, digamos, centrales, capitales, todavía era el arrepentimiento o la conversión, ¿no? Se hablaba más de conversión a Dios, de convertirse a Dios. Prácticamente esto se consideraba, digamos, la esencia misma del Evangelio. Es que te tienes que convertir, ¿no? La esencia misma, ¿no? Esto es el puro Evangelio, que te tienes que convertir, ¿no? Bueno, con todos los... también había sus problemas en aquel entonces, en aquella época, pues seguramente que había menos conocimiento en la palabra que hoy día. Eran pues iglesias, ya digo, más pequeñas, con problemas. Siempre ha habido problemas, ¿no? Pero eso se tenía pues bien claro. De manera que bueno, para ser miembro uno se tenía, entre comillas, que haber convertido. Y dar
digamos, señales y pruebas de ello, ¿verdad? Bueno, prácticamente si uno, por ejemplo, todavía fumara, pues difícilmente se le podría decir que, o la gente pensar que este hombre verdaderamente se había convertido, o esta mujer verdaderamente se había convertido. Es decir que, bueno, al final también es cierto que esto, con el poco, digamos, conocimiento que había a veces en la palabra, y acababa esto, digamos, en una especie de, muchas veces, de legalismo, ¿no? Entonces, bueno, que tenías que, por así decirlo, pues pasar estas pruebas, ¿no? Digamos, para mostrar que verdaderamente te habías convertido. Esto tal vez era más todavía antes que yo, ¿verdad? Antes de mi tiempo, ¿verdad? Era más fuerte todavía lo era en mi tiempo y bueno, creo yo que cada vez va eso de menos en menos. De manera que hoy día no se habla tanto del arrepentimiento o de la conversión. A veces, sobre todo lo que se oye es de aceptar al Señor. Entonces tú hablas con alguien y le presentas, le dices que Jesucristo ha muerto en la cruz y bueno, pues ha muerto para perdonar los pecados y si tú pues lo aceptas, pues tienes vida eterna. Entonces es un poco la idea del aceptar al Señor. Aceptar y recibir al Señor por la fe. Y no se habla tanto de arrepentimiento. Entonces, si tú lo guías en la oración, entonces él dice que sí a la oración, o dice que sí a la oración que tú has hecho, pues entonces ya, bien, este hombre se ha convertido, dice, ¿no? O ha aceptado al Señor. Entonces ya se le puede decir, no, él es salvo, ¿no? Después, si permanece o no, es otra cosa. Porque también la experiencia, muestra eso, que de estas, digamos, entre comillas, conversiones, pues, ¿cuántos quedan después, no? Nos hablaba la hermana María de una reunión en su casa que, teóricamente, 23 personas aceptaron al Señor, ¿verdad? Pero de ellas solamente está ella siguiendo en el Evangelio. Entonces, bueno, la cuestión es que hoy día no se hace verdaderamente este énfasis en la conversión y en mostrar la conversión o frutos de la conversión. Y entonces es también bueno ver lo que nos dice la palabra del Señor acerca del arrepentimiento o conversión, ¿verdad? Que es también una doctrina, es también un punto muy importante en las Sagradas Escrituras. Y es lo que vamos a intentar ver en esta tarde. No podemos ver pues todo, ni siquiera mucho de ello, pero simplemente con centrarnos en este versículo y quedarnos con las dos ideas claras que este versículo nos enseña acerca de este arrepentimiento, creo que ya es suficiente. Dos ideas importantes, muy sencillas, acerca de este arrepentimiento o conversión. El primero, y es el que ya hemos dicho un poco, ¿no? anteriormente, que es que el arrepentimiento es un don, ¿no? Y es aquí lo que dice, cuando dice a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces esto es un don, de la misma manera que decíamos, que veíamos en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, que la fe es también un don de Dios. Y veíamos entonces en capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento, por lo tanto, también es un don de Dios. Entonces, si es un don de Dios, es un don de la gracia de Dios. El Señor nos lo da, el Señor no nos lo, digamos, paga. Si es un don de la gracia, es un don inmerecido y es un don que, digamos, no podemos nosotros comprar. Es algo que es inmerecido. Y entonces, esto es el mismo principio que está en Romanos capítulo 11, en el versículo 6, cuando dice que si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia.
y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, por gracia significa que no es por obras, no es una obra nuestra, no es una obra humana, y entonces el Señor nos lo da a cambio. Porque entonces esto sería una paga, que es lo que dice también Romanos capítulo 4. Podemos leer en el versículo 3 y 4, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, vemos, es un don de la gracia, y eso significa que no es que Él nos lo da a cambio de lo que nosotros hayamos hecho, si no sería un salario. Pero es un don de la gracia. Es un don de la gracia, por lo tanto, es un don inmerecido completamente de parte del Señor. Y este es la verdadera conversión a Dios. Y esta es el verdadero arrepentimiento a Dios. Es siempre, ha de ser siempre, un don de la gracia y una obra que el Señor hace en nosotros. Pudiéramos leer muchos versículos en este sentido. Vamos a leer simplemente dos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, por ejemplo, versículos 61 al 63. Podemos leer también el versículo 60, cuando dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste. Entonces, vemos que el Señor está prometiendo esto, que ellos van a, por causa del pacto del Señor, ellos van a acordarse de sus malos caminos y se van a avergonzar de los mismos y los van a repudiar completamente. Y entonces, pues aquí, en el mismo libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, podemos leer también el versículo 31 al 33, y es lo mismo, dice: os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y dicen: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por todas vuestras o por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces es una obra del Señor, es un don de Dios. Es un don de Dios, entonces es una gracia de Dios. Y como es una gracia de Dios, es una gracia que se recibe en el Evangelio. No antes del Evangelio. En el Evangelio. Y en el Evangelio significa, entonces, mirando y contemplando a Cristo, a Jesucristo, a Jesús. Y es de esta manera como recibimos este arrepentimiento como don del Señor de la gracia. Y podemos leer dos versículos en este sentido en Zacarías, en el capítulo 10 y en el versículo 10. 10 es también una promesa del Señor que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y esto es una profecía también mesiánica acerca de Jesucristo, y dice entonces que esta aflicción por sus caminos viene de ¿qué? De mirar a Cristo, a quien traspasaron. Entonces es algo que te viene a ti, a tu vida, a tu corazón, mirando a Cristo. Mirando a Cristo, como también nos dice entonces
en Hebreos, en el capítulo 12, ¿verdad? Este conocido pasaje que, puestos, en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, mirando a aquel que fue traspasado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y la fe, vemos, lleva consigo y produce este arrepentimiento. Este arrepentimiento que es mirar las antiguas obras, es repudiarlas, es ya dejarlas, es querer cambiar, es querer tener una nueva vida en el Señor. Todo esto es el arrepentimiento. Entonces todo esto nos viene por Jesucristo, nos viene en el Evangelio y nos viene por la gracia. Nos viene todo esto al comprender acerca de la misericordia de Cristo para nosotros. Comprender la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer. Comprender pues acerca de su sacrificio. Que ese sacrificio, pues bueno, sí, fue un sacrificio para que el mundo sea salvo, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, pero que es un sacrificio por mis pecados, que también es para mí. Uno comprender que, la culpa del pecado y el castigo del pecado han sido sobre Jesucristo. Y entonces, comprendiendo esto, que esta salvación también es para mí, pues entonces, que no va a, por así decirlo, quedarse fuera, o no va a quitar pues ningún obstáculo, ¿verdad? Ayer veíamos una película de los años 50 checa, y era pues acerca de una princesa que, ella era, ¿cómo era ella? Era presumida, ¿cómo era? La princesa presumida, y bueno, pues era una bella princesa, pero era presumida. Entonces el rey del reino vecino, pues claro, evidentemente era bella, puso sus ojos en ella y entonces quiso tomarla como mujer. Pero claro, ve aquí que el problema era que era, pues eso, presumida. Entonces, pues al principio su soberbia y su altivez era el obstáculo. Pero después, bueno, pues hubo el amor entre ellos y entonces la princesa, por el amor al príncipe, pues dejó su altivez y dejó su soberbia. ¿Por qué? Porque amaba al rey y no quería quedarse sin el amor del rey. La soberbia y la altivez era un obstáculo, pero entonces pues lo quitas porque amas al rey, porque lo comprendes de todas estas cosas y quieres estar con él. Entonces quitas los obstáculos, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que hacemos, digamos, todos los días. Para las cosas que realmente nos interesan o que realmente nos gustan o amamos, ¿verdad? Pues si quieres a lo mejor alcanzar un buen trabajo, pues te vas a esforzar en tu trabajo o en los estudios, ¿verdad? Y entonces pues vas a quitar los obstáculos que impiden que tú puedas conseguir todo eso. Pues es esto mismo. El sentido del arrepentimiento. Es que por mi pecado estoy pues lejos de Él, o Él no puede ser mío, pero entonces por esto me arrepiento también de mis pecados y los dejo. Son unos obstáculos, y por eso me tengo que arrepentir de mis pecados. Este es, digamos, sobre todo el gran fallo, se puede decir, de mi tiempo. Que no se presentaba así el Evangelio. El Evangelio prácticamente se presentaba como una obra que uno tiene que hacer antes de venir a Cristo, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, digamos, o antes de creer en Él, te tienes que arrepentir de todos tus pecados. Como una obra, digamos, previa. Y esto pues es un problema el presentarlo como una obra, porque vemos es un don de la gracia, y es un problema presentarlo también como algo previo para venir a Cristo, en el sentido de pues una obra preliminar, ¿no? Antes del Evangelio, antes de creer en Él. No, es creyendo en Él que te arrepientes. Y no es, como hemos visto, una obra. No es la obra, digamos, que tengo que hacer, sino es
Es algo que te viene dado en el Evangelio, cuando realmente estás, por la fe, pones tu fe en Cristo. Entonces vemos, esta es, digamos, la primera de las ideas que está aquí presente en este versículo cuando dice que ha dado Dios el arrepentimiento. Es un don de la gracia. Pero el segundo de las ideas es también la necesidad del arrepentimiento para salvación. Porque está hablando del arrepentimiento para vida. Del arrepentimiento para vida. Es decir, que si no hay arrepentimiento, no hay vida. Esto significa que sin arrepentimiento estamos todavía, como dice Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Es necesario venir al arrepentimiento para recibir la vida. Y aquí están las palabras mismas del Señor Jesucristo que lo confirman cuando dice en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, versículos, vamos a leer el versículo 2, versículo 1 también, dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Llegó aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces dice, todos. No solamente los que tienen un mal fin como ellos, sino también los que parece que les va bien. No solamente los que llevan una vida, digamos, de perdición y en el pecado, sino también los que se creían que eran justos y santos y que ven, pero son ciegos como eran los fariseos. No solamente los pecadores, sino también los, entre comillas, justos. Todos han de pasar por el arrepentimiento para la vida y es una necesidad. Es una necesidad porque, bueno, es la misma autoridad de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, pues un poco más adelante, en el capítulo 17, Dios, vemos aquí por boca de Pablo lo que nos declara en su palabra, en el capítulo 17, en el versículo 30 y en el versículo 31, cuando dice, es la predicación de Pablo en Atenas. Entonces vemos que ahí Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y vemos, es Dios quien lo hace, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Entonces vemos, manda a todos que se arrepientan. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque vendrá ese día del juicio final. Entonces vemos aquí en ese juicio final todos hemos de dar cuenta de nuestras obras. Y esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, lo podemos leer. Al llegar, vemos aquí, ahí, el juicio, digamos, es si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo. Entonces es por las obras. Es por las obras. Podemos leer en Romanos, en capítulo 2. Podemos leer en el versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos, el día del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos, el juicio será por las obras. Y aquí nos está diciendo pues que vaya a haber gente que vaya a ser salva por medio de las obras. Esto es el criterio del juicio. La justicia es que Dios va a dar la vida eterna a aquel que haya cumplido con sus mandamientos. Pero el problema es que nadie lo ha hecho ni nadie lo puede hacer. Y podemos estar guardando muy bien los mandamientos de Dios, pero dice Santiago que si guardas los mandamientos en todos los mandamientos, pero lo infringes en uno solo, te haces culpable de toda la ley. Entonces vemos, ese es el problema, de que no podemos pasar por el tribunal del juicio pensando que podemos salir bien de él por nuestras obras, porque todos hemos cometido pecado. Entonces, por eso es necesario el arrepentimiento. Es necesario porque es eso estar en Cristo. Es eso estar en Cristo. Estar en Cristo es tener la fe en Él y arrepentirte de tus pecados por esa fe que tienes en Él. Eso es el Evangelio. Entonces, por eso es necesario y por eso se tiene que anunciar siempre y por eso lo tenemos que recordar la necesidad de hablar también a los demás del arrepentimiento. Bien, pues entonces esto es la diferencia de la fe con el arrepentimiento, porque vemos que el arrepentimiento va juntamente, ¿no? Mano, con la fe, ¿verdad? Y es por la fe que somos salvos, ¿no? Es por la fe que somos justificados, por la fe. Pero vemos aquí, también es conveniente distinguir la fe del arrepentimiento. Una cosa es la fe, que confías en Cristo, ¿verdad? Y el arrepentimiento es que dejas tus pecados. Es que los aborreces, es que quieres cambiar. Están unidos, sí, están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, vemos, la fe y el arrepentimiento van juntos. Dejar los pecados. ¿Y qué es lo que nos dice lo que son los pecados? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Porque toda infracción de la ley de Dios es pecado, nos dice Primera de Juan. El pecado es el dejar de cumplir la infracción o el no cumplimiento de los pecados, de la ley de Dios, de los mandamientos. Esto significa que no soy yo quien decide acerca de los pecados, ¿verdad? No soy yo quien decide acerca de los pecados. Y eso es también importante para que lo tengamos en cuenta acerca del arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento me tengo que arrepentir? Pues de los que dice la palabra de Dios. Dice, pero yo esto no sé si es pecado sí o no, ¿verdad? No sé si es pecado sí o no. Bueno, por ejemplo, hablas con los jóvenes hoy día, ¿no? Pues a lo mejor te van a decir que, esto de practicar sexo, pues para ellos no es pecado, ¿no? Todo el mundo lo hace, ¿no? Te lo enseñan en la escuela, ¿verdad? Lo puedes hacer tranquilamente, ¿verdad? No, pues es pecado. Es pecado. En la Biblia dice que es pecado tener relaciones antes del matrimonio y le llama esto con esta palabra fornicación y es un pecado. Y es algo del cual entonces uno se tiene que arrepentir. Pero también hay otras cosas, no somos nosotros los que decidimos si esta cosa es pecado sí o no. Por ejemplo, una cosa que está tan corriente aquí en España, ¿no? Pues yo qué sé, defraudar en los impuestos, ¿verdad?
defraudar mis impuestos, pues bueno, ¿qué más da, no? ¿Por qué se tiene que llevar el Estado tanto lo que dice, no? Bueno, pues nos dice la palabra de Dios que nuestro sí sea sí, que la palabra nuestra ha de ser siempre verídica y que debemos de pagar nuestros impuestos a los gobernantes. Es un mandamiento de Dios y eso pues está dentro de la categoría del mentir y también del robar. Entonces pues es un pecado. Entonces esto ya es algo más bien de los mayores, ¿verdad? O por ejemplo pues en el Día del Señor. El Día del Señor, infringirlo también es un pecado. Incluso, pues, vemos aquí los pasajes de los profetas, pues incluso también el comercial, el comprar en el Día del Señor, ¿no? También es pecado. Pues entonces, no somos nosotros los que decidimos esto sí o esto no, es la palabra de Dios, la ley de Dios la que nos dice los mandamientos, y por eso es necesario, pues, la ley del Señor, porque tenemos, digamos, la tendencia a engañarnos, o tenemos la tendencia a amoldarnos a nuestra vida, en vez de amoldarnos a la palabra de Dios, ¿no? O amoldar la palabra de Dios a nuestra vida, en vez de amoldarnos nosotros a la palabra de Dios. Entonces, por eso es bueno, acerca del arrepentimiento, darse cuenta que, a ver, el arrepentimiento es también un estado del corazón, es un sentimiento para el Señor, pero a ver, en el mundo hoy día pues habla de la gente del arrepentimiento y un poco ellos lo que hablan más que nada es como si me sale mal, ¿verdad? Así en general, ¿no? Me sale mal, me arrepiento de no haber venido pues el otro día, había quedado contigo a tomar el café, no vine, me arrepiento, ¿no? Me sale mal. Pero no es exactamente esto también el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente así en general. El arrepentimiento es entonces confesar a Dios todos los pecados que uno conozca, que uno sepa que ha hecho. Los pecados concretos, aquellos que él ha estado haciendo o aquellos que él está haciendo, para pedir el perdón de los pecados al Señor y para pues recibir de él el perdón. Y esto vemos, no es solamente un momento, no solamente en general, sino es también así en particular. Y no es solamente un momento de la vida. Porque eso es también otra de las cosas de mi generación. La conversión era solamente, digamos, pues el momento, digamos, de la entrada a la vida como cristiano. Te has convertido y ya está, ya eres convertido. Pero la cuestión es que nos tenemos que estar arrepintiendo siempre. Los creyentes. El arrepentimiento no es solamente pues lo que tenemos que hacer el primer día de nuestra vida como cristianos y después no, nos tenemos que arrepentir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? No es el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos, esto es en cuanto lo que dice la palabra de Dios a los creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces debemos de confesar nuestros pecados, nos hemos de arrepentir de ellos. Entonces, pues bueno, esto es algo que nos ha de acompañar entonces también toda nuestra vida, ¿verdad? Esta fue la primera de las tesis de Lutero. Las 95 tesis de Lutero, si las leemos, la primera de las tesis es que cuando la palabra de Dios dice arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, esto significa de que la vida del creyente va a ser una vida entera de arrepentimiento. No solamente, digamos, cuando me convertí, es que nuestra vida ha de ser esto, una vida de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Pues vemos, esta es también la importancia, ¿verdad?, de hablar de la necesidad del arrepentimiento, porque sin este arrepentimiento, vemos, no se está en Cristo, no se está en el Evangelio,
por lo tanto no se ha recibido la vida. Y es algo que se tiene que también ver. Es algo que se tiene que ver. Entonces está el peligro, sí, de poner aquí baremos fuera de la palabra de Dios para decir, bueno, aquí pues si tú, por ejemplo, fumas ya no te has convertido. O cualquier otra cosa, ¿no? Están estos peligros, sí, pero esto por una parte, ¿vale? Pero por otra parte se tiene que ver verdaderamente en la vida de las personas que hay frutos de arrepentimiento. En Hechos, en capítulo 26, versículo 20, dice Pablo, haced obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento se tiene que mostrar para que se vea que somos árbol del Señor, porque el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol que da malos frutos. El buen árbol se ve por los frutos, entonces tenemos que mostrar los frutos de una nueva vida al Señor. Ese es el problema de estar presentando también el Evangelio a la gente solamente diciendo, no, tú recibe al Señor sin decirle nada acerca de la ley de Dios o acerca del arrepentimiento. Bien, sí, recibes a Jesucristo, Él te va a decir que sí, entonces pues bueno, ya Él ya está convertido. Bueno, sí, un momento, pero lo que nos dice la palabra, a ver, ¿te has arrepentido verdaderamente? Porque dice la palabra de Dios, si no os arrepentís todos, Jesucristo lo dice, todos pereceréis igualmente. ¿Te has arrepentido verdaderamente de todos tus pecados? De todos tus pecados conocidos, los has verdaderamente rechazado delante de ti, los has, pues los deploras, los ves como algo malo que se tiene que quitar de ti para poder estar en Cristo, para poder tener a Dios. ¿Te ha llevado pues esta fe verdaderamente a dejarlos? ¿Lo quieres hacer? Digamos, todas estas cosas se tienen que ver, se tienen que ver. Y que en nuestra vida, en vez de dar malos frutos, empiezan a dar buenos frutos. Lo que decíamos, obras dignas de arrepentimiento. Entonces vemos, esto es la diferencia, digamos, entre un arrepentido y no el que no lo es. Tiene que haber esta diferencia entre el que no es cristiano y el que lo es. El que verdaderamente se ha arrepentido y se está arrepintiendo de sus pecados, y el que no. Y es una diferencia, pues, como la presenta la Biblia, entre las tinieblas y la luz. Entre el día y la noche. Entre la muerte y la vida. Arrepentimiento para vida. Entonces es una diferencia radical. Y entonces esto es lo que nos presenta la palabra de Dios, y es lo que tenemos que experimentar y vivir en esta vida antes de poder pasar delante de la presencia del Señor. Pues esto es lo que nos dice la palabra del Señor, y que el Señor verdaderamente la bendiga en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos mirar a ti, Señor, mirar a Cristo, a quien traspasaron, que fue traspasado por nuestros pecados. Queremos, Señor, darte gracias por ello, Señor. Pero también, Señor, sabemos que fue por nuestros pecados, que Jesucristo murió en la cruz para darnos la vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Señor, todos estos pecados, Señor, que hay en nosotros, Señor, que los podamos dejar, Señor, verdaderamente. Podamos ser nuevas criaturas en Cristo. Nuevas, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Que nos limpies, que seamos nuevas criaturas, Señor. Que tengamos este nuevo nombre, esta nueva identidad, Señor, de ser hijos tuyos.
que vivamos, Señor, también cada día de nuestra vida, Señor, arrepintiéndonos de todos los pecados que cometamos, Señor. Que no nos dejes, Señor, en poder de ninguno de ellos. Que nos perdones, Señor, y nos limpies por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y sabemos que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado en los cielos, nuestro potente Salvador, nuestra roca, Señor, el autor y el consumador de la fe. Él es el Señor, pues, nuestra salvación, quien salva a su pueblo de sus pecados, a tu pueblo de sus pecados. Pues te alabamos y bendecimos por Jesucristo. Y permítenos, Señor, que tengamos nuestra mirada fija en Él. Te lo pedimos todas las cosas. En el nombre de Él, de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a cantar un salmo. Vamos a cantar un salmo de arrepentimiento. Vamos a cantar el Salmo 51. Es un salmo que, como hemos visto, conviene a cada uno de nosotros. Salmo 51. Oh Dios potente, ten bien mi piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi impiedad, y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad, y ante mí mi mal siempre ha estado. Yo he pecado solo contra ti, y ante tus ojos el mal he obrado. Tú rectamente siempre me has juzgado. Puro y justo eres hacia mí, formado he sido yo en la maldad, y en pecado he sido concebido, mas tú me lo ocultas la verdad. En lo interior saber me has impartido, con un hisopo purifícame, y quedará, Señor, mi alma pura. Si tú me lavas, yo tendré blancura, y como nieve limpio yo seré. Hazme sentir el gozo de tu amor, y estos huesos que has abatido, que quebrantados se hallan de dolor, serán por tu bondad emblanquecidos. Tu rostro esconde de mi iniquidad, y con tu gracia borra mi pecado. Un limpio corazón por ti creado, concédeme, Señor, en tu bondad, un recto espíritu en mi interior. Renueva tú, Señor, con tu potencia, mantén en mí tu espíritu de amor, y no me
presencia, del gozo inmenso de tu salvación. Haz otra vez que mi alma quede henchida y que sustente siempre aquí mi vida. Del noble Espíritu la santa unción, entonces con placer enseñaré todas tus sendas a los transgresores, y por tu gracia yo también veré que a ti se volverán los pecadores. Oh Dios de homicidios, líbrame, Dios de mi salvación y mi delicia, mi lengua cantará de tu justicia. Señor mi Dios, los labios ábreme, tu alabanza yo publicaré, porque no quieres tú el sacrificio que yo gustoso te podría hacer. El holocausto no te es propicio, el sacrificio que complace a Dios es el espíritu que es quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor, haz bien en tu bondad sobre Sion. Afianza de Jerusalén los muros, entonces te ofrecerán, Señor, muchos becerros en tu altar santo. Alabamos y bendecimos tu gracia y tu misericordia, Señor. Que así sea, Señor, que nos borres estos pecados, Señor, y nos renueves, Señor, y nos mantengas con tu Espíritu Santo, y nos hagas también, Señor, el poder anunciar a los demás tus caminos y ver que los demás también, los pecadores, se vuelven a ti y vienen, Señor, al arrepentimiento, a la vida, Señor. Y que comiences, Señor, con los de nuestra propia casa, Señor, que todavía no son tuyos. Te pedimos, Señor, que nos des gracia para poderles, Señor, ser testimonio con nuestras palabras, o si no, Señor, incluso con nuestra vida, y que este testimonio, Señor, los lleve también a ellos, a la fe en tu Hijo Jesucristo y al arrepentimiento de sus pecados. Amén. Señor, que nos des el abundar y el crecer en tu gracia y misericordia, para que seamos, Señor, evidentes para todos, Señor, que somos hijos tuyos y nuevas criaturas, y que estamos en Cristo. Te alabamos y bendecimos una vez más por Él. Pedimos ahora que nos despidas, Señor, con tu gracia, paz y bendición, y que te quedes con nosotros en nuestros hogares. Te lo pedimos todas las cosas en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Dale gracias. Amén. 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 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén.